¿Cómo están, hermanos? Mucho gusto. ¿Verdad que lindo la música hoy? Parece como que estaba soñando. Iba a ser bueno que me haya dedicado a la música yo. Vamos a leer la palabra. Es 1 Samuel, capítulo 14. 14, 1, 23. Vamos a leer bastante hoy. Por favor, no se duerman mientras que vayamos leyendo. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven, pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahito, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Voces y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Migmas, y el otro al sur, hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a estos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra.
Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear. También ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gaba de Benjamín como la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista, y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Hasta aquí hemos leído. Ayer, una hermana trajo a una señora joven que conocía. Y a esa señora joven yo le anuncié el Evangelio de Jesús. Al comienzo no sabía. Tenía incomodidad en la pierna y se sentó con la silla rueda. Yo no sabía al comienzo. Ella saliendo, estaba contenta al salir y ella iba empujando con su mano al salir su silla rueda. Le seguí y yo le saludé hasta su auto. Ella se subió al carro y presionaba un botón y toda la silla de rueda era automático y la silla de rueda iba automáticamente dentro del carro. No sé muy bien. Ella no podía usar su pierna. Pero después de encontrarse con Jesús, cuando veía cómo ella se regresaba con Jesús feliz, me conmoví mucho en mi corazón. Entre nosotros tenemos estas y aquellas enfermedades, puede haber problema, puede haber alguna dificultad, pero a todo eso es una buena oportunidad para que Jesús trabaje dentro de nosotros. Hubo una época en mí llamado 1962, oscuro, tan oscuro en el periodo de mi vida. Todo, no había nada de lo que me salga bien. Todo se había hecho un desastre. Ese día yo me encontré con Jesús. Nadie me explicó leyendo la Biblia. Pude entender la realidad de que mi pecado había sido perdonado. Aparentemente nada en mí cambió, pero ya Jesús estaba dentro de mí, en mi corazón. Y mientras que yo iba leyendo continuamente la Biblia no podía realmente ser tan maravilloso en mí. Yo no tenía nada en este mundo, pero sentía como que yo era el más millonario del mundo. Me convertí en un ministro mientras que viví la vida. El problema continuó en mí. Cuando fui a Papgokton, Changpali, tuve muchas dificultades. En el cuartel, de la misma manera, tenía dificultades. Pero después de que yo creí en Jesús, sea lo que fuera lo que realmente me ocurra, siempre el Señor me ayudó a mí.
Yo estaba en la base 54 de Daegu. Era las 12 el momento que yo tenía que entrar al cuartel. En ese entonces había una reunión de oración en la iglesia. Rápidamente tenía que acabar y nos teníamos que realmente saludar, por lo cual yo no podía irme simplemente. Terminó la reunión de oración y era como las 1. Hasta las 12 tenía que llegar al cuartel. El misionero estaba ocupado y me puso en su carro y fuimos hacia la base. Él entró simplemente dentro del cuartel. Toda la gente estaba reunido y él me bajó allí. A la noche, alguien me llamó a mí. Tú a la tarde viniste con carro, ¿verdad? Sí, es así. En ese entonces, el carro es algo tremendo. Tendría que ser un alcalde para entrar en carro. Este hombre pensó que yo era un multimillonario. Yo te voy a enviar realmente en la región del que está abajo. Muchas gracias. Ahora paga 10,000 para ir a la retaguardia. Le dije que no tenía. No hay nadie que no lleve $10 cuando va al cuartel en ese entonces. Él dijo $7, bajó. Bajó a $5. Bajó a $3 y yo ni eso tenía. ¿Cuánto tienes?, me preguntó. Creo que tengo como 5 centavos, le dije a él. Se enojó él. Tú, parece que estás muy confiado. ¿Tienes, parece, a alguien? Yo te digo con toda convicción. Irás a Gangwon-do, en un profundo bosque en donde no verás gente. Muchas gracias, le dije, le saludé y salí. Terminamos todo el entrenamiento. Y luego dijo, 3013, Oksupar, tú irás a la base de Gangwon-do. Yo me convertí en un soldado de comunicaciones. La escuela en donde hacían la formación de comunicación estaba en Daejeon. Aumentaba la cantidad de soldados y faltaba un lugar para que estén todos los soldados. Ellos hicieron una base de comunicaciones en Wonju de Gangwon-do. Y como primera promoción fui allí. Durante 16 semanas uno recibe ese entrenamiento del código Morse, ROC. Es un curso de operador de radio. Al empezar la formación de comunicación, yo era de la primera promoción. Todos los que entraban después eran los compañeros que estaban en un grado menos. En la base de comunicaciones, promoción 311, realmente yo era el tigre, porque era la primera promoción. Toda la semana venían ahora los que estaban en un nivel inferior a mí. Yo iba a la base y realmente me sentía muy asfixiado porque no había un momento para orar. Pero desde el día siguiente, a las 4 de la madrugada, yo oraba. Dentro de la base, siempre hay un soldado encargado de vigilar la mañana. Y siempre le llega el turno una vez dentro de 4 días. Yo le dije a los compañeros, por favor, deme el último número. Yo todos los días voy a ser ahora el vigilante, porque de 4 a 6 viene a ser realmente el turno. Bueno, me dijeron que sí, me levanté a las 4 y podía tener momento para orar y leer la Biblia en ese momento.
Al comienzo quería orar, quería leer la Biblia. Parecía que iba a enloquecer porque no había un momento para hacer eso. Yo, sea lo que fuera con que me encuentre, podía sentir como Dios estaba de mi parte. En ese momento he reunido a los compañeros y le dije para que vengan a las 8 y después de desayunar bajo el sol en un rincón del bosque teníamos servicio. Y luego, después de un tiempo, nosotros estábamos en la base y luego íbamos a la clase de formación y promoción 311, Oxupar, venga a la sala de profesores. Dentro del cuartel, cuando le llaman a uno, no es tan bueno, porque me llaman. Yo no cometí ningún error. Fui y saludé. ROC, Oxupar 311, me han llamado. El oficial más alto de la base es un teniente y me dijo, soldado Par, siéntese allí. Me preguntó a mí, soldado Par, ¿a qué se dedicaba antes de venir al cuartel usted? Sí, yo era un ministro de la iglesia, le dije. Era como me imaginé. Él me testificó a mí que verdaderamente era una persona que creía con todo empeño. Vino al cuartel, pero empezó a tomar, a fumar y que se corrompió por completo. Ayer yo había juntado a los soldados y tenía servicio. Dice que él se conmovió cuando nos vio y que no pudo dormir la noche. Soldado Par, ¿no hay algo en lo que le pueda ayudar? Sí, quisiera que me preste una habitación. Hace mucho frío. ¿Qué habitación desea? Deseo la clase 16. Desde ese momento, hemos podido usar esa clase como queríamos. Una vez estábamos teniendo culto dentro de la clase y vino el capitán de la base. Nos asustamos, paramos y él dijo, continúe con la religión. Y yo terminé el sermón y subió el capitán. Y nos contó cómo él estuvo en la guerra que surgió en las alturas de Pengma. Casi muere en esa batalla Pengma. Mañana ustedes tomarán las alturas de Pengma y estaban en la espera. Y cuando él iba a ver a los soldados pensaban en la tierra natal, en los padres, y ellos estaban llorando. Pero un soldado entre ellos estaba murmurando. ¿Tú qué estás haciendo? Estoy orando. Se asustó en gran manera. A ver, ¿tú vas a orar? Sí, entendido. ¿Tú en qué crees? En el soldado. Está Dios, Jesús. Ora, ora, ora. Las alturas de Pengma. Todo es una planicie. Pero solamente esa altura de Pengma es un lugar estratégico, por lo cual es un lugar importante para Corea del Norte y Corea del Sur. En un mes, dice que el dueño de ese territorio cambia en 20 ocasiones. A la noche, ahora Corea del Norte lo hace mejor a la noche, entonces ellos toman el mando a la noche y de día Corea del Sur, y mucha gente murió en esa batalla. Nuestro capitán, ¿qué había dicho? Y cuando él había dicho fuego, con toda la valentía habían peleado y era la batalla con menos muertos. En ese momento era el coronel y él me dijo,
Vine a la base, no había capellán, no había salón de culto, y nos vio y se conmovió. Y junto con el coronel y yo empezamos a construir el salón de culto. Llevábamos arena, entonces la fábrica de ladrillos nos daban ladrillos a nosotros a cambio. Nosotros poníamos los ladrillos y el tejado. Usamos ese tejado útil que anteriormente usábamos. También fuimos a traer madera y así construimos el salón de culto. Y el capitán me ayudó muchísimo a mí. Cuando terminé el servicio en ese cuartel, tenía que irme a otro cuartel. Entre los 40, si está entre los 4 mejores, puede ir a la base que quiere. Era imposible que yo esté entre los 4 mejores, porque 8 entre nosotros ya se dedicaba en la sociedad en la código Morse. Yo no le podía alcanzar de ninguna manera. Era momento para terminar. Y el oficial que me ayudó estaba allí. Las veces que teníamos servicio me ayudaba. Y yo fui para saludarle a él. Teniente, ¿cómo está? Hoy yo termino la formación. Le agradezco hasta este momento y vine para saludarle. Y éramos soldados de la primera categoría, segunda categoría, y me dijo, soldado par, espera un momento. En Sugyeongsa o en la base de Busan o en la base 502 de Daegu, yo quería enviarle entre aquellas bases, pero soldado par, usted si está aquí será de gran ayuda en mi fe. Por favor, yo hice para que usted se quede aquí. Y él me nombró miembro de los profesores que se encargan de los exámenes. Ese departamento era muy bueno. Cada semana. Ahora casi no hay nada que hacer con solo tomar exámenes. Yo no tenía absolutamente nada, pero Dios estaba conmigo. Verdaderamente, había muchas cosas oscuras. Nunca Dios me dio la espalda. Aquí está el hombre llamado Saúl. Él se convirtió en rey. Está su hijo Jonatán. Es un amigo tan realmente cercano a David. Saúl se convirtió en rey, no tenía fe. Jonatán, estando con David, tenía mucha fe. Ahora empezó la guerra con los filisteos. Era incomparable. Los israelitas todos estaban escondidos en el bosque, en las cuevas. Saúl, ya dentro de poquito sería ya rey después del padre. Entonces estaba muy preocupado y le dijo a su paje de armas, vamos junto a la guarnición de los incircuncisos. Quizá Jehová trabaje por nosotros. A ver, digan eso. Quizá haga algo Jehová por nosotros. Recuerden, por favor, esta palabra. Cuando tengan dificultad, cuando todo sea oscuro, cuando no haya ningún camino, cuando estén cautivados en un gran problema. En ese momento, ¿qué dirán? Quizá haga algo Jehová por nosotros. Ahora, Jonatán, dentro de poquito sería rey. Ya estando en medio de la guerra con los filisteos, el reino estaba destruido, a punto de destruirse. El 14:1. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, hijo de
dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. En el 2 del capítulo 14, cuando vemos y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Por lo cual, señores, 600 en la guerra. Realmente, solamente quedaron 600, el resto se había escapado. ¿Esto realmente tiene sentido? Vamos a leer el 3. Y Ahías, hijo de Ahitó, hermano de Cabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová, en sí lo llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Aquí Jonatán, cuando vemos, ellos realmente, la guerra con los filisteos era algo incomparable. En medio de la guerra, todos los israelitas quedarían destruidos, ellos morirían, y estaba en una situación pero tan miserable. En el 4, ¿qué dice Jonatán? Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y el otro del otro lado. El uno se llamaba Voces y el otro Sene. Jonatán estaba en el medio. Adelante estaban los filisteos y delante de ellos había un gran peñasco agudo. Por otro lado estaba otro peñasco agudo. Y cuando se sujete, realmente con subir le iban a apuñalar y morir. La batalla en sí. Realmente en la batalla en sí ellos estaban perdiendo ante los filisteos. Y ya todo el ejército de los israelitas se habían escapado. Estaba solamente Jonatán con su paje de armas. En ese momento, Jonatán, por más que veía a todos los lados, no tenía esperanza, era oscuridad, estaba lleno de ello. Entonces Jonatán, aparte de morir, no había nada que hacer si iba al campo de los enemigos. En ese lugar no estaban los enemigos, si subía en ese peñasco agudo, mientras que subía le iban a apuñalar y todo. Él moriría y acabaría. ¿Qué dice Jonatán? Él habla de esta manera. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. El 14:6, vamos a ver. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Si ustedes son cristianos, si ustedes son personas que creen en Jesús, si son personas que han obtenido el perdón del pecado por la sangre de Jesús, oscuro, realmente cosas desesperantes, digamos, que le llegan a ustedes. Yo también experimenté mucho de eso. Algo claro es que Dios ha trabajado en cada momento. Debería subir en contra de los enemigos. Es un precipicio, es realmente un peñasco agudo. Si alguien le apuñala de arriba, él moriría simplemente. En el corazón de Jonatán, ¿qué corazón había?
Ya él era el primogénito, él dentro de poquito debería ser rey y debería, al fin y al cabo, pelear con los filisteos. No tenía camino, no tenía ninguna manera para Jonatán. Pero un día, pero Dios está conmigo y vamos a subir. Y seguramente Dios no va a estar así quieto, sino que yo confío de que el Señor va a trabajar por nosotros dentro del corazón de Jonatán. Tenía miedo, tenía dificultad, pero yo tengo que estar vivo. A ver, voy a entrar. Dios puede que trabaje por nosotros. Yo, después de que me convertí en ministro del Evangelio, es maravilloso. Yo me convertí en un don nadie. Era un don nadie. Solo leí la Biblia. Leyendo la Biblia que entendí, Levítico 4, acerca de la ofrenda por el pecado. Y como la sangre de Jesús había lavado mi pecado, eso lo acepté en mi corazón. Después de ello, hubo un cambio en mi vida. Sea lo que fuera lo que yo haga, a donde yo vaya, siempre Dios trabajaba y eso era maravilloso. El año pasado habíamos ido a Israel. Yendo a Israel, me encontré con el rabino del cargo más alto. Nosotros, entre los dos, durante 1 hora estaba programado que íbamos a hablar. Hablamos 4 horas. Y el rabino, ya que es rabino de Israel, él debería cumplir los 10 mandamientos, ¿verdad? Porque acerca de los 10 mandamientos cuando aparece en Éxodo, si ustedes cumplen todo esto, serán reino de sacerdote. Al entrar, al salir, recibirán la bendición, bendición. Así dice. Después, ¿qué es lo que aparece? Pero si no cumples aquello, si infringes, al entrar maldición, al salir maldición, ahora la canasta maldición, sea la cría, maldición, el forastero, maldición, maldición, maldición. Entonces, si uno quiere recibir la bendición, debe de cumplir todos los 10 mandamientos sin infringir ni siquiera uno. No hay nadie que cumpla los 10 mandamientos de manera perfecta. Los 10 mandamientos nos llevan a nosotros ante la maldición. Si uno desobedece uno y en adelante si cumple bien, ¿ya no va a recibir maldición? Yo robé una vez y de ahora en adelante si no robo, uno no va a la cárcel. De antemano, esa persona que desobedeció, infringió los 10 mandamientos. Ahora en más, por más que se empeñe y por más que cumpla bien, vendrá la destrucción en él. Yo le pregunté, ¿usted cumple bien todos los 10 mandamientos? A mi manera, yo lo cumplo muy bien. ¿Verdad que no tiene convicción? Yo le hablé acerca del nuevo pacto. En Jeremías 31:31 vendrán días, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y luego, cuando vemos en el 32, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Eso es los 10 mandamientos, es distinto a ello. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Los 10 mandamientos, si uno cumple, recibe la bendición, y si no cumple, recibe la maldición. Los 10 mandamientos, no hay ni siquiera una persona que haya cumplido todo perfectamente los 10 mandamientos. Ahora en adelante,
los que ya han infringido. Es absurdo que realmente cumplan bien ahora en adelante. Muchas iglesias enseñan para que cumplan los 10 mandamientos. Si una vez ya infringieron, acabó. Eso es maldición. Dios nos ha preparado un nuevo pacto, un nuevo mandamiento. Vendrán días, establecerán un nuevo pacto en la casa de Jehová, en la casa de Israel. Y Jesús estaba en el templo de Jerusalén. Los fariseos y los escribas han traído a la mujer que cometió adulterio. Y dijeron, maestro, esta mujer fue atrapada en el acto mismo del adulterio. Moisés dice apedrear a tales mujeres. ¿Usted qué dice? Pero en ese momento, Jesús iba escribiendo con el dedo en la tierra. Es tan maravilloso, una realidad. ¿Cuál? ¿Qué realidad? Dios había escrito con el dedo los 10 mandamientos. El Señor Jesús, en San Juan 8, delante de la mujer cometió adulterio, iba escribiendo con el dedo. Dios le dio los 10 mandamientos y le dice, si tú cumples todo esto, recibirás la bendición. Si no lo cumples, recibes la maldición. Amén. Por lo cual, por más que uno lo trate, si no lo hace de manera perfecta, ya que todos lo han infringido, los hombres se merecen la maldición. De antemano yo desobedecí y porque cumplan bien en adelante, no es que dejan de recibir la maldición. Por lo cual Dios a nosotros nos ha prometido un nuevo pacto. En Jeremías 31, cuando vemos como dice, aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No con el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Ya que desobedecieron los 10 mandamientos, por más que cumplan bien, ahora en adelante siguen siendo pecadores. Los 10 mandamientos no pueden salvarnos. A los que han infringido no los puede salvar. Y Dios dice, yo estableceré un nuevo pacto. Pero la mujer cometió adulterio. Jesús, la gente había traído a aquella mujer. Y si ella era juzgada por los 10 mandamientos, debía morir apedreada. Dios le había prometido un nuevo pacto, que era el nuevo pacto, sin nada que ver con que cumpla los 10 mandamientos. Yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Los que han infringido los 10 mandamientos, porque cumpla bien los 10 mandamientos ahora en adelante, no es que irán al cielo. Nosotros, por más que lo hagamos bien, hemos infringido los 10 mandamientos. Con los 10 mandamientos, si ustedes son juzgados, todos merecen la destrucción. Ahora, aparte de los mandamientos, en Levítico aparece que, en Hebreos aparece que hay realmente otra justicia aparte de la ley. Es la justicia que surge creyendo en Jesús. No hay ninguna diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Dios, en primer lugar, nos ha dado el pacto, los 10 mandamientos. Realmente no pueden que recibir la maldición mediante los 10 mandamientos. El segundo pacto, ¿qué es? En el primero, ya todos lo han infringido. No se puede con el primero.
preparó el segundo pacto para salvarnos a nosotros. El segundo pacto maravilloso, ¿cuál es? Yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, dice Jehová. En la primera ocasión nos dio los 10 mandamientos. Si cumplen todo esto, recibirán la bendición, pero todo lo hemos infringido. Cuando uno infringe a ello, solamente le espera la maldición. Ya cuando una vez lo infringió, porque ahora en adelante lo cumpla bien, no es que realmente mejorará. Es imposible que recibamos la salvación cumpliendo bien o mal los 10 mandamientos. Dios nos dio un nuevo pacto. El segundo pacto, ¿qué es? Yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto es el nuevo pacto. El Señor Jesús se encontró con la mujer que cometió adulterio. Se encontró con los escribas fariseos. Maestro, esta mujer fue atrapada en el acto mismo del adulterio. Moisés dice a apedrear a tales mujeres. ¿Usted qué dirá? Si es mediante la ley, todos nos merecemos la maldición. Pero el Señor Jesús va escribiendo con el dedo. Es el nuevo pacto. ¿Qué es ese nuevo pacto? Yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es la palabra de Jehová. Cuando nosotros nos vamos delante de los 10 mandamientos, solamente nos espera la maldición, pero Dios erigió un nuevo pacto. Yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora, uno se encuentra en la misma postura, pero realmente la ley nos lleva a la maldición, pero Jesús nos lleva hacia la salvación. Saúl estaba en medio de la guerra con los filisteos, pero había fracasado por completo. Debe de ser destruido. Jonatán, hijo de Saúl, dice, ahora, aunque yo soy ahora rey, ¿realmente de qué le sirve si se hace cautivo todo su reino? Entonces, Jonatán, ¿en qué se pone a pensar? Vamos, ahora, junto a los filisteos, quizá Jehová obre. Eso quiere decir, hemos fracasado. Sí, yo, aunque soy rey, es el fin, ni el rey nos puede salvar. Hagamos que Jehová trabaje. Vamos a correr hacia los enemigos. Quizá haga algo Jehová por nosotros. En ese momento hubo una manifestación maravillosa. Los filisteos ahora, suban, suban. Ellos dicen, ¿para qué suban? Pero cuando vemos en el 14:6 de Samuel, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, que no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Uno va a ese peñasco agudo y Jonatán y el paje de armas van hacia la guarnición de los filisteos. En el 13, ¿qué dice? Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra.
Sí, y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Si ustedes son personas que han obtenido el perdón del pecado creyendo en Jesús, ustedes, Dios está con ustedes y tengan alguna enfermedad, tengan alguna deuda y ahora se han despojado de toda su riqueza o cuando están en medio de la desesperación, sin lugar a duda, si ustedes han recibido el perdón de pecado por la sangre de Jesús, Dios trabajará en ustedes. Jonatán dice, humanamente, no había manera para vencer a los filisteos. Es un ejército grande. Ya todos los israelitas habían escapado. Entonces le iban a despojar de todo el reino. En ese momento, Jonatán estaba vivo en su corazón. Nosotros vamos al campamento de los filisteos. Dios, Jehová está con nosotros. Realmente el ejército de Dios no depende de que haya mucho o poco. Quizá haga algo Dios por nosotros. Y había algo maravilloso. Yo, cuando terminé el servicio militar, yo quería ir a Kimchon para realizar la obra del Evangelio. En ese momento tenía apenas $3-4 en mi bolsillo. Y yo fui a Kimchon por tren. Quería conseguir una habitación y cuando yo buscaba, tenía $2-3 en mi bolsillo. Me pedían un sistema prepago de $70 por la casa que queríamos ir. Estaba 3 años en el servicio militar. No tenía sensibilidad económica. No sabía cuánto costaba una casa. Solo yo recorría la ciudad de Kimchon y yo iba hablando. Señor, allá está un bar. Allá hay una sastrería. Allá hay una librería. Yo solo miraba y yo iba hablando solo. Dios, hasta los dioses del mundo le dan a su gente edificio. El Hijo de Dios va anunciando el Evangelio. Permítale un edificio a su Hijo. Volví a Apcocton en lo profundo del bosque. No tenía ni un centavo, pero tuve la fe de que Dios nos daría un edificio. Luego, de nuevo, yo recorría y me subí al bus que se dirigía de Kimchon a Kochang. En el bus había alguien que estaba al lado mío y era un caballero inglés. La capacidad de mi inglés y la capacidad de su coreano era casi parecido. Movíamos las manos, los pies para comunicarnos. ¿Cómo se llama usted? Me dijo John Anderson. ¿Ah, sí? ¿De dónde vino usted? Vine de Inglaterra. ¿A qué se dedica usted? Soy un misionero. ¿A dónde se dirige? Yo estoy viajando, me dijo. ¿Es un viaje evangelístico? Simplemente viaje. A mí me enojó mucho. Eres un misionero. En lugar de predicar, tú estás viajando en lugar de evangelizar. Realmente eres un corrupto. Y yo le exhorté con esa mentalidad. Vuelva a Inglaterra. No necesitamos a misioneros corruptos en nuestro país. Yo le hablé así. Yo realmente me hice notar de que era un coreano.
Él se hizo notar como un inglés. ¡Ah, qué caballeroso era el inglés! Yo estoy viajando, ¿tú qué tienes que ver conmigo? ¿Qué te importa? Con eso bastaría. Pero yo así iba hablando y así llegamos a Kochang. Me subí, estaba esperando el bus que iría a Apgujeong. El misionero John Anderson se acercó a mí. Señor Park, esta noche, ¿puedo dormir una noche en su casa? Venga, le dije. Y yo le llevé al bosque de Apgujeong. Claro, allí no había ni agua potable. Había un pozo en el barrio. No teníamos ni ese pozo del barrio en nuestra casa. Era el agua que bajaba del monte. Tomábamos todos los días eso. No nos pasaba nada y tomábamos eso. Pero realmente el estómago de un coreano era bastante bueno. No nos pasaba nada por más que tomábamos esa agua. Pero el caballero inglés tomó eso y le dio indigestión. ¡Wow! ¡Escándalo! Dije. Lo siento. De ese día empecé a hervirle el agua. Durante 4 días él sufrió en gran manera. Y al 5.º día, él dijo, parece que estoy mejor. Ayer, el 4.º día, ¿qué había dicho? Si yo muero, por favor, si usted puede darle mi cadáver a mi esposa. Ah, no se preocupe, yo dije. Al día siguiente a la mañana, él se levantó y me dijo, hoy ya me voy. Y nosotros hablamos. Antes de ir, hay algo que quiero decirle a usted. A ver, dígame. Yo hasta ahora me encontré con muchos pastores misioneros. Es la primera vez que me encuentro con una persona como usted, me dijo. Bajo, realmente, tengo boca grande. ¿Qué me dijo él? Quiero vivir 1 año con usted para poder aprender su vida. Yo me reí. ¿Qué tiene que aprender de esto? No, no es así. Me encontré con muchos misioneros, con muchos pastores, me dijo. Pero no hay nadie que viva como usted. Nunca he visto a alguien que viva como usted. Quiero aprender su vida. Permítame vivir con usted durante 1 año. Esta vida que yo tengo, realmente, ¿qué tiene? ¿Qué es lo que tiene que aprender de mí? No. ¿Usted es misionero del exterior? ¿Le llega el dinero de la misión a usted? Que sí, me dijo. ¿Usted sabe cómo yo vivo? No hay nadie que me ayude a mí. Solamente pongo los ojos en Dios. A menudo paso hambre, le dije. Usted tiene mucho pan. Y si se nos acaba el pan, yo continuamente voy a estar esperando por el pan de usted. Eso sería un problema para mí. Hasta ahora, solamente puse los ojos en Dios. ¿Qué haremos? Sí, usted mientras que vive con nosotros. Usted no me dará comida aunque rebose la comida hasta que pudra. Claro, no va a ocurrir algo así. Usted no me dará, yo no le daré. ¿Usted puede hacer eso? Sí, no es nada difícil eso, me dijo. Entonces, ahora en adelante queremos trabajar en Kimcheon. Consiguiendo una casa en Kimcheon. Él era un misionero bien alto y contento se fue. Después de 1 semana, él vino a Apgujeong.
Señor Park, hay una buena noticia, me dijo él. ¿Qué hay? Yo oré por Kim Chon. Dios me dio el dinero para comprar la mejor casa de Kim Chon. Dios, por favor, no haga diferencia. Cuando el inglés ora, usted le responde, y cuando yo oro, no me responde. Ah, sí, consigue casa, yo también lo voy a hacer. No, ¿qué tal si vivimos juntos? Al fin y al cabo, es grande la casa. Yo me puse a pensar. Él oró, consiguió un dinero para comprar casa y quería comprar una casa. Si me dice para vivir con él, ¿esto no ha sido preparado por Dios también? Sí, me dice para vivir juntos. Sí, tenemos que vivir juntos si queremos aprender el uno al otro. Él vivió durante 1 año conmigo. Teníamos que comprar la casa, pero no sabíamos bien. Conseguimos con el sistema prepago la casa. Él, cuando se fue después de 1 año, me obsequió esa casa y se fue. Me obsequió. No hay razón de que yo no reciba eso. Nunca le había pedido la casa a él. Dios, en mi vida, Él me iba guiando a mí y eso es increíble. Nosotros a veces tenemos sufrimiento, dificultad. Pareciera que tenemos eso. Pero Jonatán, en medio de la guerra con los filisteos, hay muchos soldados, ellos tienen poco y todos se escaparon, solamente quedaban algunos. Pero Jonatán, cuando se fijó, ya su país había fracasado. Dentro de poquito, cuando sea cautivo con el enemigo, yo soy rey, yo soy príncipe y me matarán, pasaré por la dificultad. ¡Ay! Estaba en gran dificultad, Jonatán. Prefiero ahora mejor. Si al fin y al cabo Dios está conmigo, tengo convicción de que Dios va a trabajar conmigo. A ver, voy a intentar ir a encontrar los enemigos. Y estaba el paje de armas, no estaba solo. Y él va en el peñasco agudo, se sujeta y sube, sube, sube. Y si con la lanza le clavan, al momento muere. Sí, Dios está con nosotros. No creo que permita que moramos. Él va a trabajar. Y él se sujeta en el peñasco y sube, sube, sube. Y cuando llega ya al pico, los filisteos simplemente desmayan. El paje de armas sacó su lanza y comenzó a apuñalarle y le ganaron a todos los filisteos. Señores, deseo que sean millonarios, que vivan bien, aunque deseo también eso. También, traten de vivir en dificultad. En toda mi vida. Ahora estoy viviendo en el periodo, pero el mejor periodo de mi vida. Ahora, antes de venir a Seúl, no tenía casa. Todo era así. Pero Dios, exactamente dentro de mí, Él va trabajando. Después de creer en Jesús, nunca le di pistas, le extendí la mano diciendo no tengo 10 centavos a nadie. A nadie jamás le dije, por favor, necesito dinero. Estoy comiendo, viviendo muy bien. Lo bueno de nuestra iglesia que es, los ministros pueden venir a la iglesia a comer. Yo, para mezquinar el arroz, desde la mañana vengo a comer aquí. Como la mañana, el almuerzo y realmente la cena. Cuando vengo
A veces cuando vengo tarde, parto a las 4 y un poco temprano vengo a las 3 de la madrugada. Vengo aquí temprano, leo la Biblia, oro. A las 6:30 desayunamos. Cuando voy, me dan la comida. Aunque el comedor no es extravagante, verdaderamente es bueno, es humilde, pero es delicioso, tiene muchos nutrientes distribuidos. Dios dentro de nosotros, estando vivo, trabaja y es muy glorioso. Yo la vez pasada, cuando fui a América del Norte y prediqué la palabra, una persona joven se acercó y que me dijo, ¿no quiere ir conmigo a encontrarse con nuestro presidente? ¿Por qué? ¿Por qué? Le pregunté. Sería bueno que el presidente se encuentre con usted, pastor. ¿El presidente desea encontrarse conmigo? Voy a llamar. Y rápidamente él llamó. Llamó al teléfono y dijo, el presidente lo llama. Recibió la salvación el presidente. Y al día siguiente, a la mañana, le prediqué continuamente. Él recibió la salvación. A la tarde me dijeron para que me encuentre con la ministra de Educación. Y en la oficina del ministro reunió a todos los funcionarios, empleados y me dijo que predique el Evangelio. Dios abría los caminos y era increíble. El año pasado fui a Brasil. Me habían invitado de la Iglesia Católica a mí. Era la primera vez. Y me dijo que era una iglesia grande, una iglesia católica grande de Brasil. Llevamos al coro y yo prediqué el Evangelio. Y personalmente yo había hablado. El padre estaba tan contento y envió una carta por imágenes a mí. Ya que no podía hacerlo bien, llamó a un coreano para que ponga el subtítulo. Estábamos felices. Estamos tan felices de haberlo escuchado. Cuando sea, venga para anunciar una palabra. Yo quiero ir de nuevo a esa iglesia cuando vaya a Brasil. No solamente usted, sacerdote, a sus amigos sacerdotes, llame, 10 y tantos, llámelos, le dije. Continuamente Dios abre los caminos delante de nosotros y es increíble. Recibiendo el perdón del pecado, ellos se maravillaban. Era la primera vez que oía esta palabra. Dios dentro de nosotros iba trabajando y era maravilloso. Dios no se ve, no podemos tocarlo con la mano. Pero después de recibir el perdón del pecado, si uno tiene la fe de creer en Dios, dentro de la vida de ustedes, claramente podrán sentir cómo Dios trabaja en su vida. Claramente podrán sentirlo. Viendo cómo Dios trabaja en ustedes. Ah, Dios trabaja en mí. Ustedes van a sentirlo. Jonatán. Ahora estaban escondidos porque escaparon de los filisteos y con el paje de arma. Y Jonatán estaba en la cueva escondido. ¡Vamos! Junto al campamento de los filisteos. Dios está con nosotros. Sí, quizá haga algo Jehová por nosotros. ¡Vayamos! Es una locura. El príncipe, si va solo al momento, puede ser asesinado. Mientras que iban, cuando veamos al filisteo, vamos a ver qué es lo que dice el filisteo. Quédense. Vamos a bajar. Entonces vamos a quedarnos. Si nos dicen, vengan, vamos a subir, Dios va a trabajar. Salieron de la cueva
Ahora los filisteos aparecieron. Wow, los israelitas escondidos en la cueva salieron. A ver, vengan, les vamos a mostrar, vengan, suban. Ellos dijeron que subamos, ¿verdad? Entonces, si subimos, Dios va a trabajar, ¿verdad? Y sujetándose ellos, apenas iban subiendo. Estuvieron en la planicie, como si fuese una promesa. Los filisteos se desmayaban delante de ellos. Y ellos le iban clavando y pasaban. Ya habían ganado la guerra entre ellos dos. Nosotros somos hombres de Dios. Pueden ser pobres, puede que tengan dificultad. Pero cuando estamos en una posición realmente alarmante, Dios siempre trabaja. Mientras que realmente yo estaba vivo, Dios ha trabajado en mí y eso es maravilloso. A ver, sal de la cueva. Ven, sube aquí. Vamos a subir. Dios va a trabajar. Subieron y los filisteos se habían echado, estaban temblando y habían ganado la guerra. Y con la fe de creer en Dios habían ganado la guerra. Yo hasta ahora tuve varios problemas hasta ahora. Pero Dios me ha amado, murió crucificado en la cruz y me ha rescatado el pecado a mí. Y desde ese día que yo creí en ese Jesús, siempre Dios ha estado conmigo. Ahora, no digan simplemente, no viajen simplemente, caminen el camino con Jesús. Está conmigo. En este camino me va a ayudar. Va a obrar en mí. Claramente, nosotros deberíamos de caer ante los filisteos. Pero el filisteo se acerca y delante Jonatán se echa y ellos lo clavan y entran matando a los filisteos. Allí. Ahora han ganado los filisteos. Yo, hasta ahora, he pasado por grandes y pequeñas dificultades que yo no podía soportar. Jamás el Señor me dio la espalda a mí. Siempre estuvo conmigo. Yo estaré con ustedes hasta los confines de la tierra. Así me prometió. Cuando estaba en la base, cuando estaba en Kimchon, cuando estaba en Daegu, cuando iba al exterior, sea el país que vaya, Dios estaba conmigo. ¿Están en dificultad? Alcen los ojos hacia Dios. A ver, den los pasos. Podrán ver cómo Dios trabaja en nosotros. ¿Por qué? Dios nos ama. Ese amor llegará en todos ustedes. Y creyendo en ese Dios que obrará en nosotros, den los pasos. Cuando pase ahora en una o dos ocasiones podrán sentir, Dios está trabajando en mí. Y cuanto más vayan experimentando ello, es maravilloso. Y ustedes realmente se sentirán agradecidos. Somos pobres, pero no somos pobres. Realmente somos frágiles, pero no somos frágiles. Somos carentes, pero no somos carentes. Dios que hizo todo el universo está junto con nosotros. Amén. Muchas gracias.